nuevamente, aquí tienen el vlog 2 de mi canal, haciendo cosas artísticas en Holanda. Esta vez mi mañana comienza casi en Navidad. Tenemos arbolito por aquí, estamos bien abrigadas y hoy tenemos un evento muy especial. No sé qué va a pasar, estoy muy a la expectativa, pero bueno, ya yo estoy empezando a arreglarme. Son las 9:42 de la mañana y este día promete. Ya salí de mi casa, no puedo creer que estoy de camino a hacer una de las cosas más retantes de mi vida. Bueno, para los que no me siguen en mi Instagram, les pongo un poco en contexto y es que yo hace poco diseñé y maqueté una guía para una psicoterapeuta, Anaí, le pongo su Instagram por aquí. Hoy es la conferencia donde va a presentar la guía. Pero no solo ella va a presentar la guía, sino que yo también voy a presentarla como diseñadora. Y es la primera vez que lo hago, entonces estoy bastante nerviosa. Pero bueno, tenemos la esperanza y la fe intacta. Eso va a quedar genial, todo va a ir súper bien. Y nuevamente, aquí tienen el vlog 2 de mi canal, haciendo cosas artísticas en Holanda. Me encanta que me acompañen en este proceso. Bueno, hoy hace mucho más frío que cuando hice el vlog 1, pero aguantamos todo. Ya llegué al Mere. La biblioteca solo está a 5 minutos, así que me voy a coger un pequeño snack en el Albert Heijn para comérmelo mientras llego. Entre unas galletas de 1,50 € y un plátano de 1 € prefiero comprarme un plátano, obviamente. Ya voy en camino, estoy súper nerviosa. Estabas encima de las letras, entonces tu rostro se... Claro, con razón, yo estaba toda escandilada. Échate un pelín para acá. Ahí no se ve nada. No, ahí está bien. Pero es para que tú no te escandiles y se vea bien en la cámara. Vale. Bueno, me gusta que me escandile, así no veo nada. Bueno, y pues eso. Alguien especial me va a ver hoy. Así es, aquí estamos, listos. Aunque ya yo lo mandé para el fondo porque me da un poco de nervios. Falta muy poco. Y quiero darle un aplauso maravilloso a la diseñadora y maquetadora de esta guía, que no solamente lo diseñó, que yo sé que también la desafié y ella confió en mi desafío. Un aplauso, por favor. Como dijo Anaí, yo soy la persona que está detrás de la guía, la persona que hizo realidad que esto exista. Para ponerlos un poco en contexto, yo soy de Canarias y como muchos de ustedes, pues también sé lo que se siente emigrar y tener que reinventarse lejos de casa. Y quería compartirles con ustedes una frase que me dijo mi psicóloga hace un tiempo, y es que las personas que tomamos la decisión de emigrar tenemos un valor muy especial. Y la verdad que esto tiene mucho sentido con lo que les quiero compartir hoy. Estoy un poco nerviosa porque No pasa nada. Son puras personas que te conocemos. Lo sé, pero bueno, es mi primera vez hablándonos con un micrófono, entonces normal, ¿no? Resulta que al crear esta guía yo sentí mucha ansiedad
Al principio yo le dije a Anaí a todo que sí, como le dije que sí a estar hoy aquí delante de ustedes. Y la verdad es que no sabía cómo lo iba a hacer. Yo ni siquiera había maquetado nunca nada. Tenía muchísimo miedo, no sabía por dónde empezar. Literal tenía voces en mi cabeza que me decían: Erneiri, tienes que hablar con Anaí y decirle que no vas a hacer nada. O sea, que se busque otra persona porque tú no eres. Pero había otro lado que me decía: Erneiri, has pasado por momentos mucho peores, has tenido situaciones súper incómodas y esta no va a ser una que te va a sobrepasar. Y gracias a esas voces, pues tenemos esto hoy aquí. Le dije a Anaí que me pusiera esta frase detrás de mí porque fue una de las frases que me dio el impulso para seguir creando la guía, ya que yo estaba pasando por mi propia tormenta y no lo sabía. Después que la tenía hecha, dije: listo, ya está, ya es una realidad y sinceramente para mí tiene un valor muy especial. Y si a ustedes les aporta esta guía, aunque sea un 1% de lo que me aportó a mí, ya todo el trabajo habrá valido la pena. Ya estoy de camino a casa y tengo muchas emociones lindas. La verdad fue una experiencia increíble, no la voy a olvidar jamás. Y aunque me puse muy nerviosa, mi novio me dijo que no se me notaba. En el vídeo parece que no, pero por dentro estaba muy nerviosa y al final quizás no dije todo lo que me había preparado o lo que sea, pero sinceramente dije lo que a mí me nació y para mí eso ya es suficiente. Tengo la guía conmigo, estoy demasiado contenta y estoy deseando estar en mi casa para verla página por página y poder analizarla y... Ay. Aquí estoy al día siguiente con mi cafecito. Ya no sé qué sentir con respecto a la presentación de la guía. Estoy muy emocionada y además la tengo aquí conmigo. O sea, no paro de mirarla. Para mí es un logro bastante grande. No me grabé nada durante el proceso. La verdad, debería haberlo hecho, pero sinceramente estaba disfrutando el proceso de aprender a maquetar, ya que yo no tenía ni idea cómo se hacía y es algo que quise decir en la conferencia porque fue un reto para mí y lo logré. Por eso esto está aquí, esto existe y es muy bonito. Fue una tarde súper bonita. Me está pegando el sol en la cara. Ya que no lo grabé, por lo menos les voy a contar el proceso de cómo nació todo y cómo fue desarrollándose. Anaí tenía una idea, ya lo tenía hecho en su cabeza, ya todo lo tenía escrito y solo necesitaba una persona que le diera forma. Entonces ahí es donde entro yo. Cuando ya estaba toda la idea planeada, Anaí incluso vino a mi casa para poder estructurar todo y en mi cabeza ese día yo estaba: no tengo ni idea cómo lo voy a hacer, o sea, esto ya parece como too much, ¿no? Pero ya había aceptado, así que ya tenía que seguir. Entonces yo me puse manos a la obra, empecé primero diseñando todo, que eso es lo que mejor se me da, ¿no? Empecé a diseñar todo, a hacer toda la estructura y demás, y después cuando llegó la hora de maquetar, ahí es cuando vinieron los reales nervios. Me vi un par de videos en YouTube e investigué un poco cómo se utilizaba la aplicación. En este caso utilicé Affinity Publisher, que es para iPad Pro, y me salió muy fluido, la verdad. A pesar de no tener experiencia, fue bastante fluido. Poco a poco fui aprendiendo, poco a poco fui dándole forma, hasta que por fin lo tenía. Obviamente esta es la primera prueba de impresión, de la cual también he aprendido mucho, porque hay cosas que obviamente hay que corregir, y sobre todo si es mi primera maquetación. Una de las cosas, obviamente no voy a enseñar la guía porque el contenido es privado, pero bueno, yo se las enseñaré de alguna forma poniendo un texto falso y
será mucho más fácil. Pero, por ejemplo, cosas a tener en cuenta que tuve que corregir. Tuve que centrar el texto arriba, abajo, por los lados. Esto quiere decir que tuve que mejorar esos márgenes. También tuve que bajarle un punto a la letra de los textos porque estaba en 12 y se veía muy grande para lo pequeño, porque esto es tamaño A5 y la letra número 12 se veía muy grande. Tuve que añadir también más páginas en blanco y también hice algunos ajustes específicos que me pidió Anaí en cuanto a títulos y demás. Pero lo técnico creo que no está tan mal para hacer la primera vez. Gracias por ver este video, gracias por formar parte de todo y recuerden que si a ustedes esto les aporta un 1% de todo lo que me aporta a mí, entonces ya el trabajo ha valido la pena.